salud y bienestar. Y también saludos que tenemos desde nuestro canal de YouTube, Bárbara Mauricio de Comunicaciones. Adelante, Joana. Sí, saludos para Grace Clark, que nos dice felicitaciones, Bárbara, tú siempre fiel a la causa. Eliseo Márquez, Iris Virginia Ortiz, Adriana Sautú, qué alegría que sigamos escuchándolos en el 2025. Y Abril Flor, saludos desde Atlixco, México, ¡Upi! escuchando a Cristina, gran escritora. Oh, ¡Oh, Barra wow! desde México. ¡Qué maravilla! Esa es mi tercera casa, mi segunda casa. oh, sí, 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 qué Bueno, maravilla. bienvenida definitivamente con este saludo desde México Imagínate. y esas historias tan hermosas y tan, sobre todo de gran enseñanza para todos, ¿no? Yo me sorprendo, Bárbara, te digo la verdad. Este libro lo escribí hace 15 años. Tal vez las personas que nos escuchan no lo saben, pero cuando yo me pongo a revisarlo, yo me quedo y es que, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Y hay cosas que digo, y esto se me olvida, y esto me acuerdo. O sea, es como un libro tan orgánico porque esto es el ser humano, no importa la edad, no importa el género, esto es la fibra humana. Entonces, bueno, ¿tú empiezas o yo empiezo? Empieza de inmediato porque importante, bueno, el nombre del libro, ¿no? Ah, el nombre del libro, sí. Esta es la portada vieja. ¿Cuál es mi cámara? Esta por aquí. Ajá. Del silencio a la voz. Esta salió en el año 2015 y ahora hace 2 días fuimos bestseller en la edición ebook con la nueva portada, pues que no tengo aquí porque no tengo mi iPad. A ver, estábamos Bárbara y yo comentando ayer así rapidito de qué íbamos a hablar y yo digo, escoge tú, porque el libro tiene muchos temas, desde el perdón hasta la honra a los antepasados, etcétera. Y yo dije, ¿sabes una cosa? Hay un tema que a mí personalmente me parece que es tabú todavía. Tal vez estoy equivocada, pero en mi percepción, con las audiencias que trabajo y la escritura y las mentorías, y es el tema de los 14 rasgos de los hijos adultos. Para empezar, ¿qué es un hijo adulto? Y un hijo adulto o una hija adulta, eso lo voy a decir ahora. Y el tema de hoy que tiene que ver con los hijos adultos también tiene que ver con los apegos, las adicciones, la codependencia. Quiero iniciar con algo que dice muy claramente lo que es codependencia, que no es algo ajeno a nadie en este planeta ahora mismo porque somos súper codependientes de cositas como estas, de la Celular, comidita y de muchas cosas, ¿no? Pero escucha esto. Eh, Esto lo dijo Robert Sabe. La codependencia es un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente y haya practicado una serie de reglas opresivas, reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos, al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales. Entonces, los 14 rasgos por lo general tienen que ver con los hijos donde había alcoholismo, los hijos de familias alcohólicas. Muchas personas dirán, bueno, pero si yo leo esos 14 rasgos, en mi casa no había nadie alcohólico y simplemente es que muchísimos venimos de familias disfuncionales. Entonces, cuando yo descubrí esto, que fue a través de una terapista, porque no necesariamente todo el mundo habla de esto, yo me di cuenta que para mí, de acuerdo a mi experiencia y mis vivencias, esto era un marco de referencia. No es el único marco de referencia, porque se ha hecho mucha investigación a través del trauma, a través de muchísimas cosas científicamente, psicológicamente, de las cosas que pasan en los 7 primeros años de la vida de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de un hijo adulto o de una hija adulta es todo niño o toda niña que se le robó la infancia y la adolescencia porque tuvieron que hacerse cargo en la casa de cosas que le correspondían a los adultos. Se tuvieron que hacer cargo de hermanitos, siendo ellos mismos niños, se tuvieron que hacer cargo de padres o madres alcohólicas o de padres o madres enfermas. Entonces, ¿cómo te roban la infancia? De esa manera. ¿Qué pasa con tu cerebro? Que no se llega a desarrollar, y esto es algo que científicamente está, te saltas una parte de ese desarrollo porque tienes que ir a rescatar y tienes que ir a sobrevivir y tienes que cuidar y realmente vas cogiendo una fuerza y vas cogiendo un liderazgo que en un momento determinado puede ser sano, pero en un momento determinado simplemente no te estás encargando de ti, de tus necesidades y de autocuidado porque estás salvando al resto. Para poner un poco en contexto el tema, es, por ejemplo,
cuando a los niños los llevan a terapia ocupacional y cuando comienzan a indagar y todo lo demás, una de las cosas, por ejemplo, que notan es que ese niño comenzó a caminar muy rápido y se saltó la fase del gateo y los obligan a gatear. Niños de 7, 8, 9 años los obligan a gatear. Para que O sea, se desarrolle la parte exactamente. motora, sí. Exacto. No, y esto que dices, sentir para sanar, exactamente ese concepto que está ahí, que cuando cada uno lo asume, dice, bueno, sentir para sanar, exactamente a dónde quieres llevarnos, Cristina. Ese es como el resumen del libro, Sentir para sanar. Fíjate que ahora que yo venía en el carro, yo tuve un sueño, esto es prime, yo tuve un sueño anoche y en el sueño alguien me decía que yo debía cambiar el título y yo me quedé así, pero no era el título, era lo que venía acá abajo, que dice un camino de hallazgos y gran coraje. Ahora yo tengo que cambiarlo a Sentir para sanar. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros no nos damos cuenta que tenemos heridas o represiones o sentimientos no expresados, simplemente seguimos en automático, tal vez con la parte cognitiva un poco desarrollada, pero con mucha represión emocional y no hay una madurez. Y ese es el caso de Trump. O sea, sentir para que va a sentir que él ha sanado, ese señor no ha sanado nada porque no siente nada, porque él está, bueno, pero dejémoslo a un lado, que ese no es. Ese es un tema. Ese es un temazo. Entonces hablo desde el yo, desde mi experiencia. Yo me sentía rara, extraña de niña. En mi casa había mucho silencio, en la otra casa no, en esta casa hacían esto, en la mía no. Entonces yo sentía frustración, confusión, tristeza, aislamiento. Y cuando miras estas reglas, que son unas reglas silenciosas, porque nadie las pone en estos hogares, una es la rigidez, la otra es el silencio, la otra es la negación, la otra es el aislamiento. Y cuando yo veía estas reglas, yo decía, yo la tengo, yo también la tengo, yo la tengo. Y claro, lo vas trabajando, ¿no? Hoy en día, una de las cosas que yo todavía quiero superar a esta edad joven es la rigidez. Y yo digo, pero ¿cómo la puedo tener tan marcada? Pero es que eso salió desde ahí. Estos son como estos cableos del cerebro que, bueno, hay que hacer mucho trabajo personal y hay que estar dispuestas a sentir que te duele, que te dio tristeza, que no te atendieron como querías, como merecíamos, porque ellos tampoco tenían las herramientas. Entonces, sentir para sanar es un acto de coraje, un acto de decir, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? Porque cuando no sientes para sanar, empiezas a tapar con adicciones que te llevan a sentir una satisfacción muy rápida, pero que cae porque no es una real. Y eso duele. O sea, sentir para... No todo el mundo Sí. quiere hacer ese Cuando trabajo. te escucho, Es que es un trabajo de autoconocimiento, o sea, y llegar al punto de que, ¿sabes qué? Yo tengo que autoconocerme. así es. No todo el mundo lo logra. Federico, puedes intervenir también, eres bienvenido, ¿ah? No, yo estoy oyendo, aprendiendo mucho de ustedes. Hola, Federico. Federico, yo recuerdo mucho a mi papá, porque él hablaba mucho que los niños nacieron para ser felices y decía mucho de que los fracasos, ¿cómo es? O sea, los fracasos no debían, la escuela sin fracasos. Y era un poco ese sentir, ¿no? Ajá. Mira, yo te quiero leer los rasgos porque yo quiero que las personas que nos escuchan los escuchen simplemente para decir, me identifico o no me identifico, y vuelvo y digo, independientemente de que haya alcoholismo o no. Te los voy a leer. Nos aislamos y asustamos de la gente y de las figuras de autoridad. Nos convertimos en buscadores de aprobación y en el proceso perdimos nuestra identidad. Nos asusta la gente enfadada y cualquier crítica personal. Nos convertimos en alcohólicos, nos casamos con ellos o ambas cosas, o encontramos a otra personalidad compulsiva como un adicto al trabajo para llenar nuestra necesidad enfermiza de abandono. Vivimos la vida desde el punto de vista de víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad de nuestra relaciones de amor y amistad. Y bueno, hay muchos otros. Aquí lo que es importante rescatar es darte cuenta cuáles son las áreas que te tocan cultivar, date cuenta cuál es la parte afectiva que te hace falta, tal vez esas habilidades sociales que no desarrollaste porque había mucho aislamiento, había mucho secreto, y verdaderamente atreverte a este trabajo del autoconocimiento. Entonces, cuando yo oigo de las ciencias, de la política, de todo,
todo tiene que ver con la información y con el conocimiento, pero tiene que venir de adentro hacia afuera. Entonces queremos a veces enfocar mucho, quiero resolver esto de allá afuera, quiero resolver esto y quiero ir a la política, pero ¿y qué está pasando dentro de ti? Entonces, ¿cómo vas a ir a pedir afectividad afuera cuando tú no te las das a ti misma? Es correcto. O sea, muchos, por ejemplo, en el caso de las cuidadoras, ¿cómo vas a poder brindar cuidados si tú misma no te estás cuidando como sea? O sea, no tanto en el lado de la salud, sino también en la parte de la salud mental. Tal cual. Eso, son esas diatribas. Es como otros que dicen, el verdadero líder o el verdadero influencer para el tema de los jóvenes es si tú no eres, o sea, tú no eres tu propio líder ni tu propio influencer. Tal cual. ¿Verdad? Mira que el tema este que acabas de decir de las cuidadoras, interesantemente, desde el año 2016, cuando yo empecé a hacer, vamos a decir que esta es una escritura terapéutica, una escritura saludable que se llama Café Escritura, por cosas de la vida, la mayoría de mis participantes, de mis audiencias, son trabajadoras sociales. Ellas venían a nutrirse a través de la escritura, a soltar, y de hecho, uno de los manuales que yo escribí, que habla del modelo SER, una de mis colegas, amigas, hermanas, que es Siria, lo usa en sus programas de maestría de trabajo social, porque ahí hay muchos ejercicios y muchas reflexiones para ir hacia adentro. Entonces hay que tener de nuevo mucho valor o llegar a un punto que dices, ya no aguanto más, déjame de estar culpando a lo de afuera, déjame de dejar de ser víctima y tomar responsabilidad de decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué repito este patrón 4 y 5 y 10 veces? ¿Por qué sigo haciendo eso? Entonces, es una cosa totalmente personal. Te tiene que doler demasiado para hacer ese salto, abrir esa puerta e ir a escribir en Café Escritura. No, y no solamente eso, sino después de identificar, comenzar a hacer esa labor, comenzar a buscar esas experiencias, porque muchas cosas no te las puedes aprender leyendo un libro ni nada, tienes que vivir esa experiencia para poder llegar a sentir, como bien estabas. Sí, yo digo estabas también, diciendo. Cristina, que para ti, ¿cuál fue esa chispa, clic, o qué fue lo que hizo que rompió en ti un cambio radical para decir, este es mi camino y voy a invitar a otras personas para que sigan? Yo digo que hay dos, porque desde niña, desde los 11, 12 años, yo buscaba en los libros. Yo leí el libro de Ilusiones de Richard Bach y había una frase que decía, una de las libertades más importantes de los seres humanos es cambiar de opinión. Y esa frase a mí me dejó como decir, cambiar de opinión. Si yo cambio de opinión con respecto a mi vida, entonces hay cosas que se pueden transformar. Entonces era una búsqueda desde niña porque sentía que no pertenecía, que yo era rara y las demás no, que yo no tenía o no sentía o no, yo no comprendía mi mundo y como no había esa comunicación que hay ahora en ciertos hogares de gente, parejas más jóvenes, donde se habla de las emociones, donde los niños ya saben, me siento así, me siento acá, ¿verdad? Si ese lenguaje no está, ¿cómo vas a hablar de eso si nunca en la casa se hizo? O sea, no se habla de la tristeza, no se habla, estoy frustrada, tuve un día, eso no se habla. Entonces es como tu cerebro ni siquiera está cableado para mantener ese tipo de conversaciones. Entonces, yo diría, ese ahogamiento en mí misma, de ese silencio. Ahora, el libro que salió en el 2015 me empujó a escribirlo porque el año anterior mi hija había tenido una condición de salud y yo, para desahogarme, empecé a escribir un blog que se llamaba el blog de Mamanauta. Y yo decía, no me pregunten nada, yo voy a vivir este proceso escribiendo. Y escribí todo durante ese proceso del 2013 y empecé a recibir mucha retroalimentación de esos escritos, como diciendo, wow, deberías escribir un libro. Y yo ya tenía muchas cosas escritas que yo quería expresar, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, los adolescentes, de que no te quedes callada, que puedes hablar, que puedes pedir ayuda. Y esa fue una de mis fuerzas, es decir, yo viví este silencio. A mí me pasaron estas cosas a los 13, 14 años, jamás lo dije en mi casa, jamás se enteraron. Eso le debe pasar a muchas niñas y nadie lo dice. Y bueno, a través del tiempo, cuando este libro sale, la mayoría de las mujeres lo que dicen es, este es un libro de referencia. ¿Cómo te atreviste? Yo ojalá yo hubiera podido, qué valiente. Yo así, yo no podía creerlo, porque la mayoría han pasado por esas cosas. Hay mucho silencio que efectivamente
hay que rescatar esas voces. Gracias, Cristina, por esta... A través de nuestras frecuencias. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM y Bocas del Toro 97.7 FM. Radio Panamá.